Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Elizabeth Castellanos Morales. Estudio Mercadotecnia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y hoy les voy a hablar un poco sobre finanzas. El contable es el proceso para llevar ordenadamente las cuentas de la empresa, saber cuál es su situación y buscar opciones atractivas que le permitan ahorrar en costos y o gastos, así como también aumentar las expectativas del rendimiento. En general, la contabilidad puede ayudar a conocer quién realiza cada actividad en la empresa, dónde la efectúa, qué resultados se alcanzan, cómo se lleva a cabo, cuánto cuesta, etcétera. El objetivo final de la contabilidad es facilitar la toma de decisiones a sus diferentes usuarios, así como mantener en forma ordenada el registro de cada operación económica realizada durante cierto periodo de tiempo, por lo cual es indispensable planear con cuidado este proceso. El área de finanzas de la empresa también debe tener objetivos claros y concretos, ya que todo el manejo económico pues depende de ella en sí. Y cualquier error se reflejará en su salud financiera. Es decir, que el proceso contable debe determinarse antes de llevar a cabo la primera actividad económica dentro de la empresa. Y una vez ya diseñado todo, se deberá poder pues, registrar de cierta forma detallada cada operación. Para esto es necesario planear el sistema contable que se utilizará y capacitar al personal que va a hacerlo o contratar a la persona que sepa cómo hacer el proceso. Catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas se utiliza para anotar estas operaciones de manera ordenada y facilitar el proceso contable. El catálogo debe relacionar los números y los nombres o títulos de las cuentas en las que se deben de llevar por separado para cada activo, pasivo, capital, ingresos y gastos, etcétera. Además de los conceptos que más adelante se definirán. El catálogo de cuentas se compone de partidas que se utilizan dentro del proceso contable para poder registrar las operaciones, que estas operaciones se llevan a cabo dentro del diario. Por otro lado, el diario es el primer lugar donde se registran los hechos y las cifras con todas las operaciones según el orden en que van ocurriendo. Y con este primer paso en el proceso contable del negocio, pues se adquiere un historial o un registro, por así decirlo, contable de todo lo que hemos hecho en la empresa, todos los gastos que hemos tenido, en lo que hemos invertido, los pagos que se han hecho, los sueldos, etcétera. Costos y gastos. El costo es cualquier cantidad de dinero que se debe erogar para pagar lo que se requiere de la operación de la empresa. Este no tiene como fin la ganancia en tanto que el gasto, si se desembolsa, un gasto sería la luz, un costo sería la luz, mientras que un anuncio de radio pues sería un gasto, que con el anuncio de radio sí estamos intentando que se genere, pues de cierta forma, alguna venta o que conozca nuestro producto, nuestro servicio, etcétera. Entonces, ese sí entra como gasto. Y bueno, ahora bien, existen dos tipos de costos o gastos. Por un lado están los costos variables, que son los que cambian en relación directa con determinada actividad o volumen. Es decir, dicha actividad puede ser de producción, de ventas, por ejemplo, el material que va a utilizarse puede cambiar de acuerdo al número de artículos o de servicios que se produzcan. Es decir, si yo voy a hacer, no sé, 200 quecos, tengo que saber qué cantidad de harina, qué cantidad de huevo, qué cantidad de leche, etcétera, tengo que utilizar para esa cantidad de quecos que quiero hacer. Y por otro lado están los costos fijos, que son aquellos que permanecen constantes en un periodo determinado. Es decir, que sin importar si cambia el volumen de ventas o no, por ejemplo, la renta del edificio, los sueldos, etcétera, van a pagarse como quiera, no importa si vendemos más o vendemos menos. O sea, eso es fijo, no se tiene por qué mover.
Y después están los créditos o préstamos. Un crédito es una aportación económica que se entrega a la empresa con el fin de hacer frente a compromisos o necesidades de inversión que puedan ser solventados con el capital de la misma. Es decir, cuando el dueño de la empresa o un donativo X pues aporta cierta cantidad de dinero para que la empresa crezca o para que la empresa pues tenga con qué generar más ingresos o comprar más producto, más materia prima, etcétera. Entradas y salidas. Las entradas son todos los ingresos de dinero que la empresa recibe, es decir, todo el dinero que gana al momento de vender su producto y o el servicio. Y las salidas son todos los egresos de la empresa que la empresa realiza. Son todos los gastos o costos que la empresa incurre, son salidas de dinero. Las ventas constituyen a una entrada y el pago, y por ejemplo, el pago del teléfono, pues podría ser una salida. Proyección del flujo de efectivo. La información de entradas y salidas se requiere para elaborar lo que se conoce como flujo de efectivo, un estado financiero que muestra el total de efectivo que ingresó o salió de la empresa durante un periodo de tiempo determinado. El flujo de efectivo nos permite proyectar de manera correcta y confiable la situación económica de la empresa a un futuro, a la vez que facilita tanto el cálculo de las cantidades de dinero que se requieren en fechas posteriores para comprar equipo, para comprar materia prima, para pagar adeudos, pagar sueldos, etcétera, como también de las cantidades de dinero que ingresan a la empresa por conceptos de ventas, derechos, intereses, etcétera. Por un lado tenemos el saldo inicial de la cuenta de flujo efectivo, que esta corresponde a la cantidad de efectivo con la que se cuenta al inicio del periodo. Las entradas de operación vienen siendo la suma de todos los ingresos o recursos de efectivo en el periodo de tiempo que correspondan al giro del negocio. O sea, cada cierto tiempo entra cierta cantidad de dinero, que es lo que ya tenemos previsto, por así decirlo. Cuentas por cobrar. Las empresas venden sus productos ya sea a crédito, es decir, que no se paga de inmediato, sino en un plazo determinado, en cierto tiempo. Y por tanto, estas cuentas se refieren a la cantidad que se cobra en efectivo, como pues resultado de tener sus ventas a crédito. Y ventas de contado. Ay, perdón, déjenme, voy, ahí está. Bueno, salidas de operación es el total de todos los gastos o desembolsos que son en efectivo del periodo que corresponden al giro principal del negocio. Después están las cuentas por pagar, que representan el pago en efectivo de las cuentas por pagar, las cuales son ya sea adeudos a proveedores, en mercancías o a materia prima que necesitamos, etcétera. Por otro lado están las compras de contado, que son las compras o adquisiciones que se realizan de materia prima, materiales, etcétera. Y otras pueden ser las salidas, como habíamos mencionado, de que pagar el teléfono, pagar la luz, etcétera. Y también está el flujo de efectivo de operación, que es la suma de las entradas totales menos las salidas totales de operación del negocio. También están las entradas de financiamiento e inversión, que son entradas de efectivo al negocio para fomentar una actividad, ya sea de expansión, o sea, que queramos expandir nuestra empresa o negocio a otra sucursal, por así decirlo, a través de préstamo bancario. Es cuando una institución financiera nos hace un préstamo a nosotros para poder nosotros pues utilizar ese dinero de la manera más favorable para nuestra empresa. También lo podemos hacer
por medio de un aumento de capital. Este será cuando los socios o los dueños del negocio aportan capital o dinero a la empresa, y lo cual se refleja pues en un incremento en cierto tiempo para la empresa. Y otras entradas de financiamiento e inversión. Salidas de financiamiento e inversión son los egresos de efectivo del negocio para el fomento de actividades a través de adquisición de activos. La adquisición de activos viene siendo la compra de maquinaria, los equipos, materia prima, etc. También está el pago de deuda e intereses, que es el pago del interés que se genera cuando cuando se adquiere un préstamo y debe pagarse a corto plazo, a corto, mediano o largo plazo, así como el pago correspondiente del capital mismo. Y también existen otras salidas de financiamiento e inversión. Después están los estados financieros proyectados, que son los estados financieros proyectados, se proyectan a partir de otro estado financiero, que es de flujo de efectivo, y por lo tanto ofrece información básica que permite elaborar los dos estados clave para determinar la salud financiera de la empresa, que viene siendo el estado de resultados y el balance general. El objetivo de elaborar dichos estados es que el empresario visualice desde el principio hacia dónde lo conducen todos los esfuerzos, toda la inversión de dinero, todos los gastos, todos los costos, y que de esta forma le sirva para en un futuro tomar buenas decisiones. Estado de resultados. El estado de resultados se define como el instrumento que utiliza la administración para informar las operaciones que se realizan en la empresa en un periodo de tiempo determinado. Y de esta manera, la ganancia, es decir, la utilidad o la pérdida de la empresa, se obtiene al restar los gastos y o pérdidas a los ingresos y o ganancias. El estado de resultados puede calcularse para cualquier tipo de empresa. Lo que cambia nada más de una a otra es que son las cuentas que se incluyen. Básicamente, la diferencia en las cuentas presentadas es que el estado de resultados en las compañías manufactureras pues tienen otra cuenta, por así decirlo. Y se maneja el costo de la mercancía que se vendió, mientras que en la de servicios no. Bueno, para una empresa de servicios sin recursos que recibe el negocio por la venta de un producto o de un servicio, ya sea en efectivo o a crédito. En cambio, para una empresa comercializadora es importante tener ventas brutas, que es el nombre de la cuenta que se utiliza para registrar el total de la venta de una mercancía o de un producto. Y la contabilización pues se realiza en misma forma que la cuenta de ingresos por servicios. También se debe tener devolución sobre ventas, que es cuando las empresas venden algunos productos a sus clientes y sus clientes vuelven para devolver el artículo comprado. Por ejemplo, cuando se trata de mercancía dañada, por lo que se utiliza una cuenta llamada devoluciones sobre ventas para conocer en cualquier momento pues la cantidad de productos que se devolvieron, cuyo importe pues al final se resta del total de las transacciones que se hicieron en cierta cantidad de tiempo. Balance general. El balance general presenta la situación del negocio en un momento particular. Es un instrumento que muestra a una fecha determinada cuáles son los activos, los pasivos, capital contable, etc. Y hace transparente su situación financiera, es decir, que tiene, que debe y que pagó. El formato utilizado pues es igual para todas las empresas, lo que cambia son las cuentas que maneja, como les había comentado anteriormente. Y las cuentas de balance se clasifican de acuerdo con su liquidez, es decir, según la rapidez con que puedan convertirse en efectivo. Es importante también recalcar que las clasificaciones de estructura contable, activo, pasivo, capital, forman la contabilidad básica o la llamada ecuación básica.
La ecuación básica en contable pues es la siguiente. En los activos son los recursos que posee la empresa, es decir, lo que ya tiene, con lo que ya cuenta. El pasivo es la cantidad que se debe a los acreedores, a los proveedores, sobre los activos que ya tienen. Es decir, lo que yo le debo a mi proveedor por lo que él ya me vendió. Y el capital es el capital invertido por los dueños de la empresa. Es decir, cuando los dueños pues, nos generan una cierta cantidad de dinero para que esa cantidad de dinero suba en cierto periodo de tiempo. Y pues por una parte está la ecuación expresa, esta ecuación expresa, perdón, el equilibrio entre los activos de la empresa y los derechos de los acreedores y los propietarios por otra parte. Los activos son recursos económicos propiedad de la empresa, los cuales se espera que rindan pues un beneficio en un futuro. Los tipos de activos varían de acuerdo al tamaño de la empresa. Es decir, un pequeño negocio puede tener solo una oficina, un camión y una cuenta de bancos, mientras que otras más grandes pueden poseer terrenos, maquinarias, muchas sucursales, etcétera. Y hay dos tipos básicos de activos. Uno son los circulantes y fijos, que también se puede establecer la diferencia entre activos tangibles e intangibles. Los activos circulantes son los activos que vienen siendo en efectivo y otros activos que la empresa espera vender, usar o convertir en efectivo en un periodo menor de un año. Y bueno, cuando la empresa es manufacturera, se registran de acuerdo con el avance de determinación del producto. Es decir, los inventarios de materia prima, cuánto producto aún no ha sido procesado. Después los inventarios de productos en proceso. El producto pues lleva cierto tiempo en proceso, pero aún no está listo para su venta. Y por último, los inventarios de productos terminados, es decir, cuando el producto ya está listo para ya ser vendido. Y bueno, por otro lado están los activos fijos, que representan la propiedad de la empresa respecto a activos que no se planean vender a corto plazo, ya que se adquiere para utilizarse en las operaciones de la empresa que contribuyen a la producción o a la distribución de los servicios y bienes de la misma, es decir, de la propia empresa. Y bueno, entre los activos fijos más relevantes se consideran el terreno, el edificio, la planta, el equipo, la materia prima, etc. Y también existen otros activos como lo son los activos intangibles y aquellos que sin ser materiales son aprovechables en el negocio, como patentes, la marca, los derechos de autor, etc. Sistema de financiamiento. El emprendedor deberá poder realizar, basado en sus estados financieros proyectados, cuánto dinero requerirá para llevar a cabo sus actividades y cuánto dinero y cuándo, lo va a necesitar. Una vez realizado esto, es necesario comenzar a buscar las diversas opciones de financiamiento y las condiciones de pago, tanto en intereses como, o sea, pagarlo de contado, y de cada una de ellas que ofrece. Entre las diversas formas de financiamiento que el emprendedor puede encontrar son en el medio están los socios particulares, los préstamos bancarios, las aportaciones personales, las sociedades de inversión, créditos o proveedores, entre otros. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero les haya gustado y hayan sabido un poquito más sobre el tema. Y listo, eso es todo. Aquí les dejo la referencia bibliográfica del libro de donde saqué esto.